Hola, estimadas familias del Colegio Personalizado Renfort. Hoy, sábado 28 de agosto del 2021, nos sentimos muy felices de poder compartir con todos ustedes este espacio de información, de formación también, y pues sabemos porque hay muy poquitas personas que nos enseñan a poder incrementar nuestra inteligencia emocional, sobre todo para nosotros como padres de familia y también para nuestros hijos. Por eso abrimos este espacio para poder aprender juntos. Saludo a todas las familias que se están conectando el día de hoy. Ahí ya veo al señor Oscar, a la señora Joana Sánchez, Carolina Velázquez. Los saludamos a ustedes, a la señora Clara Agudelo. Gracias por conectarse con nosotros. Vamos a arrancar el taller y de alguna manera pues los demás padres de familia se irán conectando. Vamos a grabar este espacio para que los padres de familia que por alguna razón no la hayan podido tomar este taller pues en vivo, pues lo puedan ver después. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessica Fierro, yo soy psicóloga, soy la coordinadora de convivencia del Colegio Personalizado Renfort y estaré muy pendiente de ustedes por medio del chat. Cualquier duda, pues ya saben, me pueden escribir por ahí y les estaremos contestando. También el día de hoy nos acompaña Andrea Gómez, ella es la secretaria académica del colegio. Ella estará en el detrás de cámaras proyectando todos los recursos audiovisuales. André, ¿cómo estás? Hola Jess, bien, emocionada de aprender un poquito más y darle pues la bienvenida a todos los padres de familia que están el día de hoy con nosotros. Gracias, André. Como lo dijiste, pues vamos a aprender, siempre todos los días aprendemos algo nuevo, entonces espero que estemos en la disposición de poder hacerlo. Antes de arrancar con el taller y poder mantener pues una interacción constante con ustedes, pues les quiero recomendar tres cosas. La primera sería mantener la cámara abierta. Para nosotros es muy importante porque podemos interactuar con ustedes y sobre todo para los ejercicios que vamos a hacer a lo largo del taller. Lo segundo es poder tener silenciado el micrófono. En la parte de abajo del Meet van a encontrar el icono del micrófono. Cuando ustedes le dan clic, ahí aparece como una rayita de que está apagado. Si lo abren, pues obviamente vamos a escuchar lo que esté de fondo en su casa o donde estén conectados. Y lo tercero, para poder participar de manera activa, en la parte de abajo, ahí al ladito donde está el micrófono, también encontramos una manita que está de esta manera. Ahí usted le puede dar clic para que cualquier duda, cualquier intervención que ustedes tengan, pues nos puedan darle clic y yo estaré muy pendiente para darles la palabra. Hoy nos acompaña nuestra psicoorientadora escolar, ella es Alejandra Moreno. Ella ha trabajado en diferentes instituciones educativas en pro de fortalecer las herramientas para la vida y la inteligencia emocional. ¿Cómo estás, Aleja? Hola Jess, buenos días, papás, mamás. Espero que este sea un espacio en el que todos podamos aprender muchísimo. 10:30 de la mañana, cansados un sábado, yo sé el peso de la semana, pero si estamos reunidos aquí es porque efectivamente necesito conocer qué pasa con mi adolescente porque me está volviendo loca, me está volviendo loco, ¿cierto? No sé qué hacer, eso casi se vuelve un grito de ayuda, auxilio, bájenme de aquí, como lo vemos ahí en la montaña rusa. Vamos a hablar un poco acerca de qué pasa en esa gestión emocional del adolescente y cómo lo podemos acompañar porque a veces nos vemos como un poquito faltos de herramientas, entonces esperamos que este sea un espacio, mejor dicho, que disfruten muchísimo. Espero también que ustedes pues participen mucho, que es lo que puedan preguntar, lo pregunten, ¿cierto? Para que pues hagamos este espacio un poquito más interactivo, ya que pues la virtualidad a veces como que nos roba un poquito eso, ¿cierto? Entonces estoy súper contenta, Jess, estoy muy emocionada, entusiasmada, saber qué va a pasar, qué es lo que vamos a poder aprender. También emocionada por conocer también las anécdotas que los papás nos quieran contar con sus adolescentes, que estoy segura que eso es como para montar una película. Y pues sí, el poder, la expectativa de poder aprender demasiado. Así es, en esa montaña rusa de emociones que todos pasamos, creo que todos los que estamos conectados acá ya hemos pasado por esa fase de la adolescencia y que nos sentíamos pocos comprendidos, no nos sentíamos chéveres con nuestra imagen corporal, teníamos ciertos complejos, no nos hallábamos en la casa, tampoco con los amigos y había ciertas dificultades, pero es un proceso bastante increíble la adolescencia y cómo como padres podemos pues apoyar y acompañar esta transición. Bueno, antes de arrancar con el taller,
les quiero contar que desde colegio estamos haciendo todo lo del proceso de disciplina con sentido, que abarca ciertos puntos dentro de la inteligencia emocional, la regulación emocional, y una de ellas, que es la base bajo esa pirámide de la inteligencia emocional, es la respiración. Y para eso hemos hecho con los estudiantes, sobre todo con los de primaria, algunos ejercicios de poder respirar, de cómo aprendemos a respirar. Y para enseñar, a veces como adultos de pronto no sabemos cómo respirar y queremos que nuestro hijo también aprenda, entonces les vamos a dar a conocer pues estas técnicas. Está la de la estrella, la llave, el globo y el pretzel, y con ustedes vamos a hacer la del globo. Entonces, Aleja, cuéntanos qué vamos a hacer para poder hacer este ejercicio antes de arrancar con el taller. Listo, papás. Entonces, como estoy segura de que, bueno, como lo decía, 10:30 de la mañana, no sé si habrán desayunado, si no, pero bueno, sea como sea, estamos aquí, estamos en un lugar para disponer mucho nuestro corazón y nuestro cerebro para que podamos aprender un montón, ¿cierto? Y podamos reflexionar. A veces yo sé, venimos haciendo lo mismo un montón de años, llevo 12 años criándolo de la misma forma, ¿cierto? Pero entonces está ese de, ok, hay otras alternativas, quiero saber qué más me funciona, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a disponernos mucho, mucho, mucho. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a modelar primero el ejercicio, es decir, yo lo voy a hacer y luego lo vamos a hacer juntos, ¿vale? Entonces, este ejercicio de respiración es súper lindo. Los niños, si ustedes van a la sede en primaria, todos los chiquitos de primero, de segundo, se saben muy bien, cada uno de los, se lo sabe mejor que uno, los ejercicios. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a poner nuestras manitas sobre la cabeza, ¿cierto? Y vamos efectivamente a hacer o a simular como si fuera un globo. Entonces, vamos a ir respirando a medida que vamos agrandando el globo, así. Y cuando ya lleguemos así al borde, entonces lo reventamos, damos una palmada y hacemos y nos demoramos un poquito de tiempo en la exhalación, ¿vale? Entonces ahora lo vamos a hacer de nuevo todos juntos. Vamos a poner nuestras manitas aquí. Vamos a empezar a respirar. Recuerden, cada vez que respiremos vamos inflando el globo. Y exhalamos, ¿listo? Estos ejercicios son muy buenos para que nosotros podamos, si estamos en un periodo de estrés, si de pronto estamos en la oficina y nos da un poquito de vergüenza empezar a hacer el globo, entonces podemos ir a un espacio donde nos sintamos más tranquilos o podemos respirar profundo y soltar. Esto es muy importante porque digamos que muchas veces de pronto no le damos como tanto protagonismo al tema de la respiración, porque todo el mundo nos ha dicho, pues respire, cálmese y respire, ¿cierto? Eso es lo que hemos escuchado toda la vida. Pero más allá de que nos calmemos y respiremos, la respiración consciente es supremamente importante para que nosotros empecemos a bajar los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque el estrés se representa de varias maneras y una de esas es de manera fisiológica. En ese sentido empezamos con el estrés a sentirnos súper agitados, a sentir, mejor dicho, que eso nos duele la cabeza, que estamos inquietos, que queremos hacer muchas cosas, y la respiración lo que nos va a brindar es que nuevamente nuestro ritmo cardíaco empiece a establecerse, ¿cierto? A que todo nuestro organismo vuelva en función de un momento consciente, de un momento presente en el que ya podemos relajarnos, ¿cierto? Podemos regularnos emocionalmente. Entonces, por eso no debemos de pronto dejar pasar, ¿cierto?, la importancia de la respiración, y ya ahí así sería el ejercicio. Gracias, Aleja. Ya, entonces todos conocemos la del globo, vamos respirando, llegamos, damos palmada y soltamos para que lo hagamos y lo practiquemos en familia. Listo, entonces arranquemos con el taller del día de hoy de la Escuela para Padres, y es el cuidado emocional para tu hijo. Dale, Aleja. Listo, papás. Entonces, como ustedes podían ver en esa foto de presentación, había una montaña rusa y uno dice como, pero no entiendo por qué. Pues imagínense que en estos cambios de los adolescentes, yo sé que en la escuela pasada, en la escuela de padres pasada, nosotros también hablábamos un poco de esa gestión emocional, de qué pasa con mi adolescente, porque no me pone cuidado, ¿cierto? Porque es como tan desatento, ¿por qué? No encuentro explicación, y allí hablamos de algunas herramientas, y el día de hoy vamos a identificar un poco
qué sucede, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos realmente generar ese cuidado emocional respecto pues a las situaciones o donde ellos se sientan como inseguros y bueno, vamos a ver otras emociones que tienen ellos. Entonces, básicamente, antes de empezar, les recuerdo que esta escuela para padres es para los niveles de I, ¿cierto? J y K, ¿verdad? Jess, me corriges, pero esos son los niveles, ¿cierto? Correcto. Ujú. Listo. Perfecto. Entonces, recordando lo de la montaña rusa, imagínense el cuadro, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes han ido a un parque de diversiones, se han subido en una montaña rusa, a algunos les gusta la experiencia, a otros para nada, ¿cierto? Y que se siente, ¿verdad? Uno empieza, entonces uno está súper ansioso porque uno luego como que recapacita, ¿por qué estoy aquí sentado y por qué voy subiendo? ¿Cierto? O sea, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿En qué momento me sentí aquí? Entonces, o quién me puso aquí, entonces vamos subiendo, sentimos una ansiedad tremenda, un vacío en el estómago, decimos como, uy, no, esperen, como que todo nos da vuelta, ¿cierto? Y vamos llegando a la cima y en la cima literalmente tenemos un estallido emocional, o sea, empezamos como a decir, bueno, de verdad, o sea, ¿por qué me subí en esto? O sea, ¿quién me subió? No logro controlar lo que está pasando y pues estoy ahí, trato de sentirme segura, pero en realidad cualquier cosa puede pasar, o seguro, y inmediatamente cuando empieza a bajar es lo peor, decimos, experimentamos todas las emociones, nos divertimos, lloramos, gritamos, reímos, ¿cierto? Hacemos de todo en esa bajada y finalmente cuando volvemos a tierra, entonces decimos, no, de verdad sí me divertí, hasta lo puedo volver a hacer. ¿Sí? Entonces, esa experiencia quiero que se la imaginen porque eso es lo que le pasa al adolescente. ¿Sí? Exactamente eso. Él pasa por todas esas etapas, él pasa por esa etapa de incertidumbre de qué pasó, quién me puso aquí, qué estoy haciendo, ¿cierto? Llega un punto en el que dice, estalla emocionalmente, no puedo con esto, ¿qué voy a hacer, ¿cierto? Que es donde de pronto se vuelven un poco groseros, que es donde tienen conductas de pronto oposicionistas frente a la norma, ¿cierto? Muchas cosas y empiezan a descender y a sentir y experimentar al mismo tiempo un montón de emociones, que es cuando nosotros empezamos a ver que se levantó súper bien en la mañana, hola mami, hola papá, te amo mucho, mira, y te empieza a contar como la experiencia que tuvo el día anterior y unos 20 minutos después, entonces tú lo ves y entonces ya te dice como, ay, no me hable o qué le pasa o, ay, no sea fastidioso papá o no sea fastidiosa mamá. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo así? Pero si hace 20 minutos o hace media hora o hace 3 horas estaba súper bien, se levantó súper bien, no entiendo. Y es que están en esa bajada en donde están experimentando un montón de cosas que no tienen ni idea cómo gestionar y se sienten muy inseguros respecto a no poder controlar eso que les está sucediendo y tampoco poder entenderlo, ¿cierto? ¿Quién es el encargado de que eso pase? Nuestro cerebro. Por nuestro desarrollo, por nuestro neurodesarrollo, lo que va a pasar es que nuestro cerebro va a empezar a mandar señales y a decir, bueno, ya vamos a crecer, ¿cierto? Empiezan a aumentar de alguna manera ciertas rutas de conexión en la sinapsis, empezamos a tener un montón de cosas allí, nuestras hormonas empiezan a activar y alteran no solamente nuestro cuerpo, ¿cierto? Que empezamos a ver los cambios físicos que son los más evidentes, sino que además esas hormonas están por allá diciendo, aquí empezamos con esta montaña rusa, con este boleto para la montaña, ¿cierto? Entonces empiezan automáticamente con declives, con picos, declives y así de las emociones y por eso es que nosotros a veces pensamos que los adolescentes son súper bipolares, o sea, es como, pero ¿por qué te comportas así? Parece que tuvieras 3 personalidades diferentes, 4, no entiendo. Entonces, digamos que ahí es donde tenemos que ser un poco pacientes y mirarlos a ellos dentro de su etapa del desarrollo, ¿cierto? Porque su etapa nos está diciendo, hay cambios, por favor, tenme paciencia, ¿cierto? Ellos nunca lo van a decir directamente, así que no esperen que de pronto los adolescentes les digan como, estoy cambiando, tenme paciencia, eso no va a suceder porque ellos no saben qué es lo que les sucede, pero sí podemos nosotros tener el conocimiento de decir, ok, aquí está pasando algo, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante que lo podamos tener en cuenta, ¿cierto? Otra cosa que podemos tener en cuenta es esto de que ellos van a estar en esa etapa como de, en esa misma, entre comillas, bipolaridad que nosotros vemos en los adolescentes, van a tener eso de estar como adultos
o como niños, ¿cierto? O sea, como que no se hallan, como que están ahí en la mitad, en un revuelto de cosas que no tienen ni idea qué es lo que está pasando con su vida. Entonces, hagan de cuenta que eso es como una autora muy famosa que habla al respecto, se llama Rosa Barocio. Ella habla de un ejemplo específico en ese sentido y es como cuando uno se va a bañar. Entonces, uno está tratando de graduar, ¿cierto? La ducha. Entonces, agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Uno no se va a meter todo, ¿sí? Uno empieza a probar el agua con el piecito y luego lo saca con la mano, luego la saca, así. Así mismo se sienten los adolescentes con respecto a la adultez y la niñez. Un día quieren ser adultos, se las saben todas, mejor dicho, eso no hay quien compare su sabiduría, y al otro día es como, mami, quiero ese juguete, y uno, pero si tú ya tienes 13, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo así que quieres ese juguete? ¿Qué te pasa? ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque ellos están en ese ir y venir, ¿cierto? De esa etapa que lo que les está diciendo es como, quiero ser adulto, pero todavía no. Como que están ahí sabiendo y midiendo un poquito este tema de las responsabilidades también que genera el hecho de crecer, y pues por eso necesitan acompañamiento. Sigue, por favor. Entonces, aquí que es importante, pues lo veíamos, lo primero antes de cualquier cosa, es poder tener paciencia, ¿cierto?, frente a su etapa del neurodesarrollo. O sea, saber que están en una etapa, que se van a comportar así, que esos comportamientos son habituales y son comunes y suceden por causas específicas, no porque nuestro adolescente quiera irritarnos o dañarnos nuestro sábado, nuestro domingo o nuestra semana, no, sino que hay ciertas situaciones, cierto, emocionales sobre todo, que suceden allí, que ni siquiera él tiene control sobre ellas, y a veces la única forma de manifestarlo es siendo oposicionista, ¿cierto? Porque también están en un proceso de búsqueda de identidad donde me quiero separar de papá y de mamá, quiero buscar mi camino, ser como soy, o sea, buscar mi identidad propia y ya pues poder como continuar con mi desarrollo, ¿verdad? El segundo paso, ¿qué es? Necesitamos, sí o sí, establecer límites y analizar la situación con empatía. Entonces, aquí van dos cosas, ¿cierto? La primera es que nosotros muchas veces, por no entrar en conflicto con nuestro adolescente, no establecemos los límites, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellos con toda su capacidad argumentativa, porque están ya en ese periodo donde, mejor dicho, su sabiduría es impresionante, y ya con esa capacidad nos convencen de que ellos tienen razón, o sea, son súper hábiles haciendo eso, convenciéndolos, negociándolos, mejor dicho, eso venden hasta un zapato roto, de verdad, o sea, ellos todo lo argumentan a favor, obviamente, de lo que ellos quieren, de sus necesidades y de lo que están buscando, y cuando entonces empezamos a poner la norma o el límite, ahí es donde tenemos problemas, y por eso muchos papás también prefieren como, no, mejor soy flexible, sí, coja ese celular, o métase en ese videojuego, sí, ya vaya a ese lugar, porque si no me va de verdad, o sea, me va a enloquecer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener, pues obviamente como mucho, o sea, estar muy, muy presentes también con el tema de entenderlos, ¿cierto? Otra vez, bajo esa etapa del desarrollo, pero eso no quiere decir que vamos a tener que pasar, digamos, por la faja, por así decirlo, como lo que nosotros necesitamos establecer como límites. Entonces, es importante que, por ejemplo, si sucedió algo de que el adolescente, no sé, nosotros quisimos generarle una consecuencia porque está de pronto perdiendo mucho tiempo en el celular y no se está concentrando en sus actividades, entonces vamos a retirar el celular, ¿cierto? Es un límite que estamos poniendo, solo vas a tener el celular por media hora, digamos. Estaba acostumbrado a tenerlo 2 horas, pero el límite o la norma que vamos a poner es precisamente pues que solo lo vamos a tener por media hora. Entonces, obviamente se genera el conflicto, ¿cierto? Y entonces el adolescente, ya sabemos, va a coger todo lo que sabe y lo que no sabe también para poder argumentarnos el hecho de que necesita tener el celular esas 2 horas. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Analizamos la situación, sabemos que su malestar emocional se da por el hecho de que obviamente pues necesitan, entre comillas, el celular y entendemos todo esto. Sin embargo, no cedo porque es un límite que yo estoy imponiendo, ¿sí? Entonces, ese límite no debe cambiar. Ok, yo te entiendo, ok, cuando quieras hablar conmigo lo hablamos. Si es posible realizar una negociación frente a, por ejemplo, si tú mejoras alrededor de 2 semanas,
podemos mirar la posibilidad, ¿cierto?, de empezar nuevamente a darte el celular estas 2 horas, pero no podemos decir, después de haber dicho que solo era media hora, no podemos. Ni decirle, sí, está bien, 1 hora, porque no estamos estableciendo el límite, ni tampoco decirles como no revisar. Entonces, tú solo tienes media hora el celular y no estar ahí, ¿cierto? O sea, cuando efectivamente se cumpla la media hora. O sea, nosotros tenemos sí o sí que establecer el límite y hacerlo cumplir, pero analizar la situación con empatía y entender efectivamente su malestar emocional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y eso es algo muy importante que tenemos que saber. A los adolescentes no les gusta estar en una situación o no les gusta verse como en un ambiente de conflicto. Ya lo vamos a ver por qué, vamos a hablar un poquito acerca del estrés en el adolescente, pero no le gusta, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos analizar la situación con empatía también y poder proveer esos límites. Después, entonces, nos dice que si su actitud o sus palabras son groseras, se le debe pedir que encuentre otra alternativa para comunicarse, ¿cierto? Y enseñarle a hacer lo correcto. O sea, muchas veces ellos van a venir y nos van a decir, mamá, tú eres una fastidiosa, papá, tú eres un tonto, y nos van a decir un montón de cosas que incluso nosotros decimos como, ven, o sea, hay que establecer también aquí un límite, ¿cierto? Porque yo entiendo tu emoción, pero tú debes entender también que en este momento, pues, estás mal emocionalmente y no puedes generar esa falta de respeto, ¿cierto? Ese irrespeto hacia mí, que soy tu papá, y no solamente por ser tu papá, sino porque soy otra persona, porque el día de mañana, entonces, puede generar un conflicto y puede ser que no sea el papá, pero igual, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí el conflicto y de pronto puede incurrir como en estos comportamientos. ¿Qué se puede hacer en esa situación de conflicto? Evidencio, ¿cierto?, que efectivamente el adolescente está súper desregulado, que está enojadísimo, que viene, me grita, me dice, ¿cierto? Entonces yo en ese momento digo, ok, noto, ¿cierto? Puedo notar que tú efectivamente estás desregulado, ¿cierto? Noto que tienes un malestar emocional, noto que estás enojado, noto que estás triste, lo noto, ¿cierto? Lo estoy viendo. Entonces, ¿cierto? No usamos la palabra pero, sino entonces voy a esperar a que te calmes. Si quieres, puedes ir un momento a tu cuarto o si necesitas que yo me quede aquí mientras estás tranquilo, ¿cierto? En ese momento lo decimos, ¿cierto? Para que ellos puedan entonces explicarnos a nosotros pues cuál es la solución. Probablemente en ese momento pues no sepan cómo manejar la situación porque nos ven como muy tranquilos y ellos empiezan a interiorizar, venga, sí, el que tiene la emoción alta o así negativa soy yo. Entonces ellos poco a poco lo irán integrando. Es muy importante que nosotros no nos enganchemos con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué sentido? Que si viene y me grita, pero tú, ¿por qué me gritas? ¿Qué te pasa? No, 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 vete entonces para tu cuarto. Y hacemos como esta dirección de esa conducta, podemos tener muchísimo más frecuencia de ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Porque no hemos otorgado una solución al adolescente para que pueda gestionar sus emociones, ¿verdad? Entonces, después de eso, es importante decirle como, mira, o sea, en un espacio ya de calma, porque con el cerebro reactivo no nos va a entender nada, en un espacio ya cuando estén más tranquilos, es importante la comunicación, siempre es importante la comunicación con el adolescente. Si era importante cuando eran pequeños, de ahora en adelante va a ser demasiado crucial el tema de la comunicación, porque vamos a poder explicarles y decirles como, mira, cuando uno tiene una emoción así, es probable pues que le den a uno ganas de golpear, de decir, de insultar, ¿sí? Pero de la forma correcta en la que lo puedes hacer, entonces le brindamos alternativas. En ese momento, cuando te sientas así, para no estar de pronto insultando, pegando, gritando, puedes tomar un espacio de calma, puedes respirar conmigo, ¿cierto? O puedes respirar tú solito y puedes empezar a calmarte. Así es como nosotros podemos realmente proveerle herramientas para que él lo haga solo, ¿sí? Y para que no solo lo haga con nosotros, sino para que esa conducta se generalice al resto de contextos donde se desenvuelve. Entonces, después de eso que vamos a ver, dice, no siempre podemos encontrar la forma de sentirnos mejor después de un desborde emocional. Eso no solo les pasa a los adolescentes, nosotros a veces no tenemos ni idea de cómo decir, ok, la embarré, ¿cierto? O sea, nos cuesta un montón. Entonces, podemos, no sé, sentirnos muy culpables, como con una carga emocional muy alta, ¿sí? Y a los adolescentes también les pasa, y ellos sí que menos, porque ellos tener en su cabeza que van a ir a disculparse o decir, ven,
pues muy difícil, depende de la personalidad del adolescente, pero en general, pues no lo hacen porque entran en contravía con su etapa de desarrollo, ¿cierto? Estoy buscando mi individuación y mi identidad. Y entonces como que la idea de ir a disculparme con mis papás, que es justamente la persona a la que en ese momento no me quiero parecer, pues es muy complejo. Entonces entender eso es importante para ayudarlos a que ellos vuelvan a ese bienestar sin hacerlos sentir culpables. ¿Y eso cómo se logra? Validando sus emociones. Entonces, ¿cierto? Nos devolvemos al primer paso, lo vemos desde su etapa del desarrollo, validamos la emoción y nos está diciendo efectivamente, mira, yo entiendo que tú estás enojado y a veces eso pasa. A veces pasa cuando uno se enoja y ustedes, miren, algo que valoran muchísimo los adolescentes es que ustedes cuenten sus anécdotas propias. Entonces, por ejemplo, si ustedes les dicen, es que yo, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con tu abuela o con tu tía, ¿sí? Que cuando yo estaba así súper brava, nos decíamos un poco de cosas y yo luego me sentía muy mal y claro, después nos disculpábamos, ¿cierto? Entonces es hacer como ese tipo de ejercicios con él para que ellos, ¿cierto? Entiendan muy bien pues cómo pueden transitar esa emoción sin sentir esa carga emocional que nos implica la culpa. Entonces, listo, pasa, Adri. Bueno. Entonces, aquí nos van a decir varias cosas, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de la montaña rusa, del adulto como niño, de que no puede estar en un ambiente de estrés porque, o sea, de mayor estrés, y ahí que les dije que se los iba a comentar más adelante, precisamente es esto, ¿no? Y es que, digamos que los adolescentes están pasando por una etapa de estrés muy fuerte, ¿sí? ¿De estrés en qué sentido? Porque yo sé que ustedes me dirán como, pero si ese chino lo tiene todo, ¿cierto? O sea, yo a mi hijo siempre le he dado todo, o sea, no tiene por qué estar más estresado vivo yo con todo lo que hace, ¿cierto? Como que estresado, y realmente está estresado, ¿por qué? ¿Cómo vamos a definir el estrés, cierto? El estrés lo vamos a definir como todos esos estímulos del ambiente o esas situaciones o esas personas o todos esos elementos que hay en mi contexto que me están generando presión y me están generando responder ante es una demanda, ¿cierto? De respuesta ante algo que se está presentando en el ambiente. Entonces ahora nos imaginamos esa montaña rusa dentro del adolescente, donde es un montón de presión por todas partes, entonces está súper estresado porque tiene mucha demanda, o sea, él no sabe cómo responder ante sus pares, con él mismo, con sus papás, con su familia, con otra gente que recién conoce, para empezar a promover las relaciones sociales, ¿cierto? Él no sabe, hay mucha demanda en su ambiente y aparte internamente no se siente capacitado para poder desenvolverse ahí, ¿sí? No siente que esté pudiendo responder, ¿cierto?, a esa demanda que tiene el ambiente. Entonces, allí tenemos que tener muy claro lo siguiente, y es, además de ese estrés, ¿qué es lo que está sintiendo el adolescente? ¿Qué es lo que puede estar sintiendo ese adolescente recién empieza, ¿cierto?, preadolescencia, adolescencia temprana, empieza a sentir? Entonces, ¿sienten confusión? Por supuesto, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Cierto? Lo que hablábamos del ejercicio de la montaña rusa. ¿Qué estoy haciendo aquí? No tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí. Bájenme, por favor. No sé, no puedo controlar mi cuerpo, mis emociones, no sé qué me está pasando, ¿cierto? Luego, entonces, sienten ansiedad, por supuesto, tienen miedo, preocupación excesiva muchas veces frente a lo que piensen de ellos, ¿cierto? Frente a sus padres, ¿cómo voy a responder ante la presión que ellos me están dando, ¿cierto? Inseguridad. Creo que es la palabra que puede representar, una de las palabras que puede representar esta adolescencia, esta etapa, y es efectivamente que ellos no sienten que puedan, ¿cierto?, responder, ya lo habíamos hablado, como a esas demandas, y eso los hace sentir completamente inseguros. Aparte con estos cambios físicos que están teniendo, peor, porque entonces no solo es un conflicto interno, sino que lo social también me está diciendo, no. Tienes como ciertas cosas a nivel físico, ¿cierto? Entonces uno como que también empieza a construir con eso sus autoesquemas y ya sea que se fortalezcan o pues que también tengamos dificultades allí. Y por supuesto que va a empezar a sentir soledad. Un adolescente se siente solo. Entonces me pueden decir como, Alejandra, pero ¿cómo se va a sentir solo mi adolescente si es que yo me la paso hablando con él todo el tiempo y es imposible que se sienta solo? Yo siempre estoy ahí para él. Esa soledad va determinada en que, claro, mi mamá está acompañándome, mi papá está acompañándome,
pero ellos no están pasando por el cambio que yo estoy pasando, ¿cierto? Entonces ahí va la frase típica de a mi mamá, a mi papá se les olvidó que fueron adolescentes, ¿sí? Porque ellos están en una etapa en la que realmente se sienten solos, se sienten que no saben cómo para dónde coger, y por eso, esa es otra de las razones por las cuales ellos tienen tanta validación social, porque sus pares sienten lo que ellos sienten, así que pueden estar como en un mundo, ¿sí? En donde ellos puedan estar como, al menos acompañados, al menos como que otros los entiendan, ¿sí? Y aquí también es importante que sepamos otra cosa, y es que el adolescente es egocéntrico. Eso es súper importante también para tenerlo en cuenta al momento de conectar con él y de ayudarle en su gestión emocional. El adolescente es supremamente egocéntrico, ¿por qué? Porque cuando estamos estresados, nosotros, digamos que es como un mecanismo de defensa, por así decirlo, el hecho de que nos ensimismamos. Ustedes van a hablar hagan el ejercicio con cualquier persona, su pareja, sus papás, sus hermanos, hagan el ejercicio y van a ver que si esa persona está estresada, generalmente uno se acerca y esa persona no responde o está supremamente alterado, entonces uno como que no se acerca, ¿cierto? Y todo esto es un mecanismo de defensa frente al estrés, porque la persona necesita enfocarse en lo que le está pasando, ¿sí? Porque si empieza a responder a las demandas del ambiente, no lo va a lograr y va a tener un estallido emocional fuerte. Eso mismo les pasa a los adolescentes, pero el doble. Entonces, ellos todo el tiempo, por eso se dice que son egocéntricos, porque necesitan de todo el estrés que tienen, necesitan, digamos que, volver a su mundo, ¿sí? Tener únicamente preocupación por lo que a ellos les importa, y el resto del mundo desaparece. ¿Listo? Entonces, sigue, André, por favor. Oh. Listo, hasta aquí a mí me gustaría mucho conocer como sus anécdotas, si tienen anécdotas, si les ha pasado mucho esto, como de que tienden a ver a su adolescente como bipolar, como que hay algo allí que está sucediendo, que de verdad tienen comportamientos como muy diferentes a cuando eran niños y a veces no saben cómo manejarlos. Me gustaría mucho saber eso para saber qué cosas típicas pueden salir, digamos, como de esas anécdotas. Entonces, mientras las van pensando, mientras las van allí como analizando, las pueden ir escribiendo por el chat o levantar la manita y pues aquí abriremos como el espacio de interacción. Si quieres, Aleja, cuéntanos tú una anécdota tuya en la adolescencia. No, fue terrible. Uy, sí, yo creo que yo pasé por todas las etapas de esa montaña rusa. De verdad, fue terrible y en el sentido de que en serio es una crisis. O sea, uno cree que no. Uno cree que, ay, pero es que esos adolescentes son dramáticos. Pero en serio, o sea, es la mayor preocupación de uno es cómo me voy a ver para ir al colegio, ¿sí? O sea, son cosas que obviamente los adultos en ese momento, pues en general no nos van a entender, ¿sí? Entonces, en esa adolescencia sí es complicado, me acuerdo mucho, pues sí, de una vez que llegué a la casa y bueno, digamos que me quedé hablando mucho tiempo como con unos amigos y esto, entonces llegué y entonces en vez de que me dijeran como, bueno, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? Entonces de una vez fue como, no, castigado un mes, y entonces yo como, pero ¿cómo así? O sea, pero sí, pues ni siquiera me preguntaron en dónde estaba, es como, entraste ya al cuarto y es como, pero bueno, entonces es muy complicado y pues la demanda, ¿cierto? Es compleja. Sí, sobre todo porque en la adolescencia y como padres debemos tener mucho cuidado, como dicen por ahí, mano derecha, mano izquierda, porque, digamos, en mi caso también me empecé a distanciar bastante de mis papás y de mi mamá también, sobre todo porque teníamos una buena relación y fue en la adolescencia como que nos empezamos a distanciar. Y eso es delicado de alguna manera, o sea, es positivo porque pues uno ya empieza a crecer y uno empieza a tener como su perfil o su noción de personalidad diferente, pero pues también es delicado que uno empiece a alejarse un poco de los padres porque pues nosotros somos ese lugar seguro. Y en la adolescencia, pues es cuando ellos empiezan a tomar decisiones, cuando empiezan a decir para, cuando empiezan a decir sí, cuando accedo, cuando no, qué tipo de información estoy consumiendo. Entonces sí es un proceso de mano derecha, mano izquierda que ahí como padres debemos tener.
Entonces le doy paso al señor Carlos, que levantó la mano para que nos comente su anécdota. Hola, buenos días a todos. Sí, no, digamos que todo ese tema de los conflictos que nosotros vivimos de adolescencia en comparación con los que están viviendo, por ejemplo, mis hijos, mi hija Sofía tiene 13 años y mi hijo tiene 11. Obviamente nosotros cuando entramos en conflictos, pues en cierta forma nosotros no digamos nos ocultamos, sino, ¿cómo se dice? Buscamos refugio o nos aislamos con nuestros amigos. Digamos que en ese tema nosotros nos reuníamos o a veces uno, digamos, uno acudía siempre a los amigos. ¿Qué pasa hoy en día desde que inició la pandemia? Ellos se refugian demasiado en el tema, no solamente de los videojuegos, sino también en el internet, no propiamente el tema de juegos. Por ejemplo, mi hija Sara Sofía, ella no le gustan las redes sociales. Ella es muy aficionada al tema de Pinterest y el Pinterest también, pues yo he visto por el tema del tema gráficos que a ella le encantan, los dibujos y todo eso. Digamos como que eso, ellos les encanta como ocultarse ahorita en el tema de la tecnología. Y digamos que anteriormente le decían a uno, no, no vas a salir ese fin de semana, te quedas guardado en casa. A ellos, como que hoy en día, no sé si es el común denominador en todos los jovencitos de ahora, no les importa poco si les dicen, no, no vas a salir. Pero si uno les dice, no, no vas a tener internet hoy, vamos a tener unas ciertas limitaciones. Digamos como que en esa parte también como que empiezan como que decir, bueno, miércoles me quitaron el internet, no me van a dejar jugar, no me van a dejar mirar lo que a mí me encanta. Sí he visto como mucho ese cambio, digamos, en nuestras generaciones. Mi adolescencia la viví entre el año 1990 al 95. Digamos como que uno lo podía, digamos así, velar de esa forma, pero es muy diferente y el cambio es totalmente drástico. Y digamos que esos conflictos, ellos a veces hablan con uno, están pendientes, pero más que todo el afán que les da es por conectarse nuevamente. Y digamos que eso ha sido también como una limitante, como un obstáculo en que nosotros podamos interactuar más con los niños, pero sí es importante, digamos, el establecer los límites, no simplemente decirles de mal genio, bueno, no vas a jugar más, no vas a ver más internet, no digamos como hacerlo como un castigo, porque a veces yo he notado con mi hija que, bueno, está bien, no hay problema. Entonces, como que es más que todo como ponerle ciertos límites, más que todo por inculcarle esa cultura de que uno debe tener unos límites, más no todo puede ser un castigo. Y Correcto. obviamente, pues hablar con ellos y que ellos tengan, digamos, como ese albedrío de decir, bueno, yo creo que no voy a jugar más, yo creo que no voy a ver más, porque yo generalmente le digo, Sofía, tienes que hacer tareitas, mira qué tienes para mañana, mira qué correo hay. Entonces, pero sí, obviamente ese tema de los conflictos, como lo decía, digamos, la profesora ahorita, sí se ha visto y lo he visto muchísimo, que se resguardan, que se ocultan, en un momento en que hablan así. Es eso. Gracias, señor Carlos, que ahí nos damos cuenta de la importancia de que en la adolescencia empieza es con la aprobación de los amigos, ¿no? Entonces, antes uno le decía como, sí, te combina bien el jean con la camiseta o peínate de esta manera. En la adolescencia, entonces ya empezamos a explorar nuestra identidad y no, me gusta peinarme de cierta forma o me gusta vestirme de otra manera y empezamos a chocar también por situaciones, como lo mencionaba el señor Carlos, por los límites que debemos tener dentro del uso y la exposición a ciertos dispositivos electrónicos, de alguna manera se vuelve el papá o la mamá canzonas, que tú sí, o a veces uno les dice solo una hora, ya llevas una hora, no, yo acabo de empezar a jugar, llevo 5 minutos, porque para ellos son 5 minutos. Entonces, muchísimas gracias por la participación, sobre todo por este punto de las nuevas tecnologías y de cómo ellos se refugian. Acá Carolina Fonseca nos dice, mi hija a veces se levanta súper tierna con el amor más grande y después responde súper feo por alguna instrucción. Y como padres también perdemos el control ante una respuesta grosera, pero hemos puesto en práctica algunas técnicas para no golpear. Y ella es muy noble y por lo general se disculpa. Eso es bueno. Entonces nosotros también
le mostramos nobleza y seguimos adelante. Pero todo es un carrusel. Risas. Primero toca regularse uno y luego ayudarlos a ellos. Correcto. Ahí súper clave. Primero la regulación de nosotros como adultos para poder llegar a ese momento de calma y poder transitar esa emoción. Sí. Jess, ahí tenemos dos manitos levantadas. Ajá. La señora Joana y la señora Angélica para continuar. Señora Joana. Buenos días, Jessica. Bueno, nosotros con Sofi sí hemos tenido como una relación muy cercana. Yo soy mamá de Sofi Hernández. Yo siempre, pues, no sé, mi adolescencia la comparo a la de Sofi, fue muy diferente porque, por ejemplo, en mi casa mi mamá y mi papá estaban siempre fuera de la casa los dos y a nosotros nos crió fue mi abuelita, nos ayudaba y ella era la que estaba, entonces digamos que no tuve una mamá como tan presente y tampoco era tan cercana, digamos, como lo soy con Sofi, ¿sí? Ahorita mi mamá es mi mejor amiga, eso, pero en esa época no la veía así. Yo qué hago con Sofi es que cuando veo que ella tiene algún inconveniente, ella me lo comunica, hablamos las dos, nos sentamos las dos, como buscamos como una ruta para, digamos, solucionar el problema. Otra cosa es cuando yo me equivoco, siempre le pido disculpas a ella, no lo dejo así, porque pues también los papás nos equivocamos, y pues le pido que me perdone si hice algo que no le gustó a ella, entonces como que no pasó más de media hora sin yo decirle, Sofía, perdóname, sé que me equivoqué, no era la forma como decírtelo, entonces como que esos problemas no lo tenemos nosotros en esto. Ahorita con lo de la tecnología, con Sofi tenemos en la casa tenemos como una ruta, es que si ella va a hablar con las amiguitas o eso, nosotros sabemos que está hablando con ella, si van a reunir con su grupo de compañeritas una tarde o eso, estamos siempre pendientes de lo que ellas hablan y pues Sofi nunca se disgusta por eso, ¿no? Entonces es como, digamos, darles confianza, pero también estar pendiente de lo que ellos están haciendo. Y la otra cosa es que yo sí, Sofi sabe y tiene muy claro las reglas de la casa. Por ejemplo, el celular, siempre hemos dicho que ya va a tener celular hasta los 14 años, pero ahorita lo de la pandemia pues adelantó un poquito los 14 años, pero sí ya tiene muy establecido y le hemos dicho pues que hay cosas que para otros es como y con los influencers, las personas que yo siguen en Instagram, yo le digo, Sofi, no todo el mundo que sale ahí enseña cosas buenas. Yo le digo, es mejor sobresalir por cosas que aporten, no que te quiten. Entonces, como que ya tiene muy claro en la tecnología qué es lo que hace. Y pues yo sí saco muchas cosas de esta pandemia de beneficio a mi casa. Es que aprendí a conocer más a mi hija, aprendí a entenderla. Antes no compartíamos con ellos cuando íbamos corriendo al colegio, llegamos a ser ocupados a hacer otra cosa, pero digamos no teníamos tanta cercanía a ellos. Ahorita yo soy pendiente de Sofi, la conozco cómo es en el colegio, entonces sí saco muchas cosas buenas y digamos que esta fue una oportunidad para conocer a los niños, para ser mejores papás, para hacer mejores cosas, entonces hay muchas cosas buenas y también saber que si nos equivocamos hay que decirles a ellos que nos ayuden a hacer mejor las cosas, porque pues también cometemos errores. Eso es como mi aporte. Gracias. Gracias, señora Joana. Que una de las crisis podemos afianzar esos lazos afectivos y también de cómo como padres de familia también agachar la cabeza también es necesario, porque pues como padre no es que todo ya lo tengamos súper claro, sino que también a veces nos podemos equivocar y eso es una gran enseñanza también para nuestros hijos. Seguimos con la señora Angélica y el señor Camilo. Buenos días. Bueno, pues es como muy relativo a lo que estamos hablando, sobre todo los dos últimos. Pues yo creo que todos los adolescentes en algún momento puede que uno no se acuerde, fuimos dramáticos. Uno de pronto, uno lo escucha, para uno no, pero pues cuando uno escucha, por ejemplo, a mi mamá, y yo, ay, de pronto sí, en algún momento tuve que haber sido bien fastidiosa porque ella vive como acuérdese, cuando yo regaño de pronto a Juan David, le llamó la atención por algo, entonces me dice, acuérdese, retroceda
retroceda la película. Entonces, por ejemplo, pero los adolescentes actuales, no sé si es algo, una percepción mía, pienso que son aún más dramáticos de lo que era uno antes, o sea, cada día, y eso desafortunadamente también uno lo ve con los suicidios y eso, que a veces por cosas tan mínimas, ellos sienten como que ya el mundo se les acaba y como que no hay nada más y a veces toman esas decisiones tan drásticas. Por ejemplo, aquí en la casa anteriormente, cuando pues yo le llamaba la atención a Juan David, entonces todo se volvía como un caos, entonces era la pelea, el grito, la tirada de la puerta, el espectáculo pues en el conjunto de, yo creo que los vecinos dirían, ay no, otra vez, no sé qué tal cosa, eh, pero porque los dos nos poníamos como en la misma, entonces él se ponía agresivo, y entonces yo como, pues yo soy la mamá, entonces usted a mí me respeta, usted a mí tal cosa, no sé qué, pero todo como en el mismo tono. Eh, en el último año, la verdad, hemos como tratado de mejorar mucho en eso, porque él que sí tenía, Juan David es muy noble, y él cuando después veía como que había hecho algo malo, él me buscaba. Entonces me decía como, perdóname por tal cosa, no sé qué tal, y yo era la que, como a no ser, o sea, yo seguía, pues yo estoy molesta y fui muy grosero y fui no sé qué, entonces yo duraba así, podía durar todo el día a veces sin hablarle, y eso él después me lo reclamaba, me decía, es que no me buscaste, no me escuchaste, me ignoraste, tal cosa. Entonces esa partecita sí la he como tratado de mejorar, pienso que sí, sí hemos cambiado, o sea, si yo le tengo que decir las cosas, se las digo. Y trato como de ya de cerrar el camino, o si le digo yo, en este momento no me hables, déjame, me calmo, y ya, y después lo busco, y cuando me he equivocado también le he dicho, porque pues sí es súper importante que ellos, porque ellos aprenden con el ejemplo, entonces yo también como le voy a exigir a él que de pronto sea frentero, reconozca, acepte las cosas, si yo me estoy equivocando y no lo estoy haciendo por orgullo. Eso es simplemente así como pienso que es algo como generalizado por lo que escucho que comparten también los otros papás. Así es, señora Angélica, muchas gracias. El ejemplo creo que es el principal factor de aprendizaje. Camilo. Hola Jessica, buenos días. Bueno, yo tengo una situación que me gustaría como ponerla a colación de pronto si alguien ha tenido alguna experiencia similar, a ver cómo la aborda. Eh, una situación, asignas tarea, te das cuenta de que no la haces, que no la hace el adolescente y pues inmediatamente entra toda la escena. Y pues obviamente uno empieza como a indagar un poquito y usted qué está haciendo y por qué hace tal cosa. Y aparecen los famosos chats de conversaciones de hechos, ¿sí? Donde pues ya ya no es lo que fue para nosotros en su momento el Messenger, ¿sí? Que se extinguió después todo lo que apareció, pero en este momento ellos utilizan plataformas diferentes y tienen un lenguaje de comunicación muy diferente. ¿Hasta qué punto realmente está bien para nosotros entrar a, a ver esas conversaciones? Yo me cuestionaba mucho eso, porque yo decía, con este tema de la televisión, y además es que los niños consumen demasiada televisión de otras culturas, especialmente la cultura americana, donde el adolescente puede, su espacio y su cuarto es su resguardo y ahí no puede entrar nadie, sino, mejor dicho, como que uno tiene que golpear y pedir autorización para poder entrar al cuarto de ellos. Pero eso no es tanto una cultura colombiana, sino es una cultura que viene siendo muy americana. Entonces yo pensaba, yo decía, ¿cómo hacer uno sin que se pierda, pues obviamente la confianza, sin que se pierda la posibilidad de relacionamiento y pues obviamente sin que se arme este melodrama, porque al final de cuentas, pues termina siendo un momento complejo. Yo no sé si alguno de los papás que están acá lo ha vivido, de pronto, pues sus experiencias, pero pues a mí sí me causó curiosidad de cómo de pronto podría ser la forma y pues obviamente tanto para Jessica o María Alejandra, pues también me gustaría ver la opinión de ellas al respecto. Sí, digamos que, bueno, lo que dice el señor Camilo, yo creo que es una inquietud que muchos papás tienen respecto a, ok, ¿dónde estoy empezando a ser invasivo, cierto? Y dónde sí tengo que ejercer un control frente a lo que está sucediendo. A los adultos nos pasa mucho con los adolescentes lo siguiente, y es que podemos encontrar conversaciones como, por ejemplo, hablando, no sé, digamos, mal de nosotros,
no, es que mi papá es un fastidio, ¿cierto? Mi mamá me estresa o una cantidad de cosas que uno dice, ¿sí? Y uno comete el error muchas veces de tomárselo personal. Sí, entonces uno todo lo toma súper personal y entonces uno dice como ven, pero eso de verdad es lo que sientes y digamos que de pronto dejamos de lado un poco que la forma en la que el adolescente puede manifestar ese inconformismo, recordemos nuevamente que dentro de su propio mundo con sus pares es de esa forma, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de nosotros permitirles, o entre comillas, porque se supone que no sabemos, un lenguaje entre sus amigos, o, por ejemplo, hablar así, por ejemplo, de lo que sienten en ese momento de rabia contra nosotros, etcétera. Eso es súper importante para ellos y puede llegar a ser muy invasivo de parte nuestra el, por ejemplo, revisar, ven, pero tú qué estás haciendo, qué le estás diciendo, ¿cierto? ¿Qué pasa con el adolescente? El adolescente necesita invitarnos a, porque cualquier otra manera que nosotros lo podamos hacer en la intervención va a ser terrible porque se van a sentir invadidos y van a empezar incluso a asegurarse muy bien de que nosotros no conozcamos qué es lo que puede estar pasando. Es diferente, por ejemplo, con otro tipo de situaciones donde nosotros ya empezamos a identificar de pronto, no sé si hay, por ejemplo, problemáticas como de consumo o otro tipo de situaciones que uno ya sabe, uno conoce a su adolescente y uno sabe que empieza a manifestar unos cambios importantes, que empieza a llegar más cansado, que algo está pasando y que ya empiezan a hablarnos menos de lo que ya nos hablaban, entre otras cosas, y ahí sí es cuando nosotros no necesariamente debemos como, o sea, primero necesitamos como esa invitación del adolescente, pero si necesita una intervención mayor, pues lógicamente vamos a necesitar de otro tipo de recursos que nos apoyen también a saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Pero digamos que para llegar como a evitar un poco el tema de la invasión, sí necesitamos generar esa confianza y esa relación de comunicación. Generar una confianza y relación de comunicación no es querer que los adolescentes nos cuenten todo, porque eso no va a pasar, sino que es esperar que nosotros también tengamos una carta abierta frente a lo que ellos tienen por decirnos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sí, ellos necesitan generar esa carta para que nosotros podamos decirle, ok, en este momento no me quieres contar, pero también como los otros papás nos decían, yo igual voy a estar aquí. Cuando tú quieras hablar, yo voy a estar aquí. Eso es lo que ellos necesitan saber, ¿sí? Que siempre vamos a estar ahí a pesar de que ellos necesiten su espacio y hablar con sus amigos, etcétera, pero al generar esa comunicación y ese vínculo van a ir a nosotros porque saben que los podemos orientar de una mejor manera. Entonces, digamos que en ese sentido, pues podríamos utilizar como esas estrategias. Algo así súper rápido para poder nosotros, digamos, como que cerrar un poquito aquí, es el tema de que frente al drama tenemos que tener 4 cosas súper importantes en cuenta. La primera es comprender la intensidad de las emociones, ya lo hemos hablado. La segunda es no humillar ni amenazar, ¿cierto? De cómo se está vistiendo, cómo está hablando, cómo se está comportando con otros, porque en nuestro espacio, cuando estén con nosotros, cuando estén en otros contextos, nosotros debemos poner límites. O sea, tampoco es que les vamos a permitir que sean súper groseros en el lenguaje y todo si nos incomoda. No, hay que poner un límite, pero pues con sus amigos, digamos que ese es un espacio al que nosotros pues tampoco podemos entrar ahí a invadir. Y lo otro es ser empático, pero sin dejar de establecer límites y recordar que ustedes son los adultos, ¿cierto? A pesar de que el adolescente esté pasando por este cambio, nosotros dirigimos esa conducta. Y el adolescente se va a sentir seguro al momento en que yo, como también lo decía el señor Oscar, decir de una manera amable, te establezco el límite, ¿sí? No te estoy gritando, no te estoy agrediendo, pero es un límite. Ellos al tener eso se van a sentir seguros. Así al momento ellos no manifiesten eso, ¿cierto? Entonces Rosa Barocio también nos dice qué pasa con eso. No compren el boleto. No compren el boleto para la montaña rusa. Como ustedes son el adulto, tienen que recordar que él está desregulado, el adolescente o la adolescente están desregulados emocionalmente, pero yo, ¿cierto? Yo tengo que estar regulado emocionalmente, no puedo entrar con él a subir de estado de ánimo, cuando está súper irritado, entrar en conflicto, cuando está abajo, ay, sí, mi amor, ven, porque sí, nosotros debemos mantenernos estables y saber que como adultos debemos también dirigir esa gestión emocional. ¿Listo? Entonces, bueno, familias, ya vamos cerrando este espacio por el chat, entonces van a encontrar un formulario donde pueden empezar a retroalimentar el taller. Hay otros detalles, otros videos y otras actividades que les vamos a enviar de manera más detallada por correo. Si quieres, pásalo, André, porfa, la imagen. ¿Listo? Aquí entonces les voy a
Pásala, por favor. Acá, entonces se van a encontrar esta imagen, estas diapositivas y el video les va a llegar con el instructivo. Es muy importante hacer este tipo de actividades donde, por ejemplo, tengamos 3 tarritos, ¿cierto? Y en ese tarrito, entonces, vamos a poner en el verde y lo vamos a hacer juntos, no solamente el adolescente, sino también yo como papá o como mamá lo voy a hacer. Y es que en el tarrito verde voy a poner, digamos, sucedió un conflicto y esa noche ya cuando estemos súper tranquilos y hagamos el ejercicio, vamos a poner ahí todas las cosas que puede haber dicho, bien dichas, dentro del tarrito, pero que no las dije, pues porque estaba envuelto en la emoción. En la amarilla vamos a poner todas las que dijimos bien dentro de ese conflicto y en la roja vamos a poner todo lo que dijimos que estuvo mal, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Obviamente es para poder generar con ellos un análisis más profundo de qué cosas o en qué momentos, ¿cierto?, deben actuar de otra forma. Entonces, decir, por ejemplo, saqué un papelito rojo, me dijiste, literalmente me insultaste, me dijiste que yo era la peor mamá del mundo, frente a esto, realmente cómo te estabas sintiendo. Y ellos pueden expresar, empezar a mirar diferentes sus emociones, a tener una gestión diferente de sus emociones y poder como continuar como con ese proceso. Si obviamente ustedes dicen, no, es que no es tanto como mi hijo, como esas actividades prácticas, entonces voy a conocer sus intereses. Si juega cierto videojuego, entonces mientras yo juego con él o mientras él me explica, también es importante decir como, mira, o sea, la información que me estás dando, entonces la divido otra vez, ¿cierto? Con las conversaciones que tengamos con ellos, para que ellos se vayan dando cuenta de que pues necesitan obviamente empezar a cambiar ciertos comportamientos, porque volvemos a lo mismo, si nosotros no establecemos el límite, pues puede que caigamos de pronto en este detalle de dejar que esto se nos salga de control y ahí sí vamos a tener muchos problemas porque el no tener control, el no poner los límites dentro de esa gestión emocional va a hacer que eso ya es un factor de riesgo para que ellos empiecen a hablar con otras personas, experimentar otro tipo de cosas que obviamente los van a llevar pues a situaciones que no queremos. Entonces eso es súper importante, familias, por favor no se olviden de llenar el formulario. Me encantó estar con ustedes en este espacio, que pudiéramos compartir pues muchas experiencias, eso me gusta mucho. El hecho de que, pues, ustedes todos tienen, yo sé, o sea, todos pasan por situaciones similares, por ejemplo, lo que nos escribían por el chat de que realmente, sí, la niña se levanta súper bien y a las 3 horas está súper mal. Y es importante tenerlo presente porque, de nuevo, somos nosotros los adultos. Entonces, tenemos que estar nosotros en la medida de las posibilidades de gestionar nuestras emociones para que en esos picos ya digamos y hagamos el clic como, cierto que está en esa etapa, cierto que no debo entrar en ese juego, sino esperar a que se regule y ellos van a sentir esa libertad y confianza para que nosotros realmente podamos soportarlos. Soportarlos en el sentido no de que canciones, sino soportarlos como una estructura firme. ¿Listo? Entonces, gracias papás por todo. No sé si quieres decir algo más que se me haya escapado. Sí, pues agradecerte, Aleja, por el espacio, a todos los padres de familia por conectarse, por el chat les compartimos el formulario, igual ahorita apenas terminemos, ahorita más o menos 12:30 les estaríamos enviando también el link por correo por los que ahorita pues no puedan diligenciarlo. Agradecerles el tiempo, recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. El día de ayer estuvimos en el Festival de las Cometas, fue una actividad bastante interesante, entonces ahí van a poder ver el resumen y lo que pasa dentro del colegio, de cómo los estudiantes pueden lograr generar este aprendizaje con sentido. No siendo más, nos despedimos. Recuerden que al correo electrónico en las próximas semanas recibirán pues este video de la grabación y también los materiales adicionales para que puedan trabajar en familia. Recuerden hacer estos 3 tarritos, que es la actividad de este fin de semana, para que después del momento tensionante podamos reunirnos en familia y leer qué escribimos en el papelito, poder sanar esas discusiones o ese corazón de pronto que queda dolido después de una situación conflictiva y que podamos seguir manejando este carrusel o esta montaña rusa de emociones que es la vida también. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos para la próxima Escuela para Padres. Gracias.